Buenas tardes, días, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, se encuentren a gusto ahorita en sus casas. Nosotros estamos aquí en la iglesia, sabemos y si está triste. En cada silla que veo la cara de cada uno de ustedes y le doy gracias a Dios por cada uno, por su fidelidad de ustedes, hermanos, y le pido que sigamos pidiéndole a Dios que nos siga bendiciendo, que nos siga ayudando en todo. Hermanos, es un poco duro, estamos platicando acerca de esto y como dicen, que nos tiene más tranquilo esto que el COVID. Y estoy teniendo memorias de cuando pasamos eso y yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todas las cosas que hemos pasado, Dios ha sido fiel con nosotros, nunca nos ha abandonado y siempre nos ha sacado adelante. Nada más quiero dar unos anuncios rápido para cuestión de que la iglesia, seguimos corriendo la iglesia a pesar de que quizá ahorita no estemos presentes. También tenemos que continuar con lo que son los pagos y los biles de la iglesia. Le pido, hermanos, que sean fieles en sus ofrendas, en sus diezmos, en cada una de las cosas que hacemos. Que no pedimos más información en WhatsApp. Por favor, vaya ahí. Los miembros de la iglesia, si usted no es miembro de la iglesia y quisiera tomar un poco de información de cómo ayudarnos, también lo puede hacer. Y creo que ahora también ya vamos a estar conectados en YouTube también. Simultáneo todavía no. Pronto vamos a estar en YouTube. Tengo aquí a Adán. Adán me está ayudando. Es el ingeniero de la técnica aquí. Pero pronto vamos a estar ahí. Pero si usted nos quiere apoyar, igual si no es de nuestra iglesia, también hay maneras de hacerlo. Si usted es de la iglesia y quiere dar monetariamente efectivo, también en el Facebook, en el WhatsApp vamos a estar poniendo información acerca de cómo hacerlo. Y gracias, hermanos, una vez más por serles fiel al Señor. Nunca sea fiel ni a un templo, no seamos fieles al hombre, seamos fieles a Dios. Y habiendo dicho eso, cuidamos de lo que Dios nos da y lo que Dios quiere para nosotros. Se me va a ser un poco difícil predicar y no verles, pero voy a tratar de que el Espíritu Santo me guíe y que me pueda dar la palabra y en cada silla que veo, hermanos, verlos a ustedes. Y vamos a dar inicio con la predicación. Nada más otro anuncio. En la clase de los niños, vamos a seguir teniendo clase para niños. El martes tendrán su clase a las 7 y será con el hermano Javier. Los niños que tienen clase con el hermano Javier, yo voy a hacer una junta por medio de la aplicación Zoom y yo lo voy a estar poniendo en información el martes y luego el miércoles a las 6:30, 7, todavía entre esa hora vamos a poner la de los niños con hermana Magdalena y con Mercy. Vamos a ver cómo podemos hacer ahí, pero también van a tener su clase ahí. No queremos que hagamos a un lado los niños y pensemos que nada más nosotros vamos a escuchar la palabra. Ellos también necesitan entender lo que está pasando a medida de su entendimiento de ellos. Por eso vamos a tener esas clases para que usted le avise a su hijo. Hoy en la mañana Isaac se levantó y me dijo que íbamos a ir a la iglesia y le dije que no y me dice ¿por qué? Y le dije es que se canceló y me dice ¿pero por qué? ¿Por qué cancelan la iglesia y tú sí vas a ir? Y ya le tuve que explicar rápido y ya me dijo ok. Y pero hermanos, seamos fieles, sus hijos también, gracias, sean fieles en la clase de los niños y eso lo vamos a estar teniendo los días martes y miércoles. La clase de la tarde, hoy por la tarde, también la voy a estar dando por medio de Zoom para los que se quieran conectar. También la vamos a tener, la voy a tener a las 5 de la tarde, no a las 4, para que puedan tener un tiempo en comer y hacer sus quehaceres. Y a las 5 de la tarde estaremos conectándonos por medio de Zoom. Estamos leyendo el libro de Hebreos y espero que hayan hecho su tarea. Y ahí nos vemos a las 5, eso será ya en medio de Zoom.
Y gracias, hermanos, una vez más. El jueves por igual tendremos nuestro servicio de media semana por Zoom. ¿Hasta cuándo, pastor? La verdad no sabemos. Estamos viendo, estamos chequeando que toda la iglesia esté segura. Y una vez que estemos seguros todos, vamos a poder regresar. Pero mientras, así vamos a estar hasta nuevo aviso. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar en el libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Jonás 1, versículos del 1 al 6. Me voy a poner aquí. Si usted ya llegó ahí, nada más ponga ahí un amén. Si se puede, no sé qué tan atrasado vayamos. Yo traemos un atraso ahí de unos segundos, pero vamos a ir al libro de Jonás. Dice así la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios, Jonás, unos versículos del 1 al 6. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarle de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Creo leí un versículo de más, pero acompáñenme a orar y vamos a entrar al sermón de este día. Padre bendito, le damos gracias, Señor, por esta tarde. Le pido, Padre, que cada uno de nosotros nos ayude, Señor, a Padre, tener esa fe que necesitamos en medio de situaciones que pasan en nuestra vida, y no solamente en lo federal, Señor, sino también en lo físico, en cosas que pasan en nuestra vida, enfermedades, Señor, no sé, necesidades monetarias. Hay tantas cosas, Señor, en las que podemos estar pasando, Señor. Ahora te pido, Padre, que me ayudes a mí a predicar tu palabra, Señor, y dame palabra, dame, Señor, el denuedo de poderla predicar, Señor, a mis hermanos, para que de aquí salgamos, Señor, cada uno de nuestros hogares, Señor, bendecidos y fortalecidos, Señor. Gracias una vez más, te pido que nos ayudes a seguir adelante. Te lo pedimos en nombre de tu Jesucristo, Señor. Amén y amén. Hermanos, estaba leyendo este pasaje y voy a poner, el título es ¿quién está en tu barca? ¿Quién está en tu barca? Hay dos pasajes en la Biblia que me llaman la atención acerca de tormentas en una barca. Una de ellas, hermanos, es la que acabamos de leer, es la de Jonás. Como Jonás, tratando de huir de la presencia de Dios, trae tormentas a la vida de las gentes que estaban alrededor de él, junto con él en la barca. Y la otra en Marcos, vamos a ir más adelante en el libro de Marcos, donde el Señor Jesús también está en una barca, pero está con sus discípulos y también se suelta una tormenta. Lo que tiene de similitud es que todos alrededor de las personas que podían hacer algo por la tormenta estaban alarmados. Y en el libro de Jonás, hermano, la gente tenía temor porque la barca se iba a destruir. Sentían que se iba a destruir. Y estaba yo estudiando acerca de tormentas en barcas, y hay un lugar, hermanos,
al sur, a todo al sur de lo que es América del Sur. Creo que el último lugar allá es, creo, la Patagonia, más al sur de la Patagonia. Hay un lugar que se llama el canal de Dracker, creo que se llama, Dracker. Y es un lugar, hermanos, donde es un estrecho donde barcos han perecido muchas veces por cuestión de las tormentas. Hay tormentas ahí, hermanos, tan fuertes que han derrumbado barcos grandes. Es un lugar, hermanos, donde todos los marineros saben que es casi entregarte, hermanos, al naufragio, porque tanto pelean con la tormenta del sur, que viene siendo el Ártico, dando y pegando con golpes de vientos demasiado fríos que pueden llegar a congelar la gente, y del norte vienen vientos que se encuentran, y cuando tienes dos olas de viento caliente y frío, lo que esto produce es un huracán, pero a la misma vez tienes olas tan grandes que pueden cubrir un barco. Ese lugar no es visitado, más bien no es común que los barcos pasen por ahí, aunque hoy en día nuestros barcos ya son más sofisticados y hay unos que pueden aventarse por ese lugar. En aquellos tiempos, hermano, era un lugar, es casi la sepultura. Yo nunca he estado en alta mar, nunca he estado, hermanos, en una tormenta. Yo creo que sería muy, no sé, me daría mucho miedo estar ahí. Pero sí he visto reportajes, películas de naufragios. Y hermano, yo pienso que no es bonito. Una cosa es que tengas un huracán en la tierra y puedas correr a un lugar o manejar a otro lugar, pero cuando te agarras en medio del mar, ¿para dónde corres? No hay dónde correr más que encomendarte a Dios. Bueno, hermanos, habiendo dado la introducción para que tengamos en mente un poquito acerca de lo que son las tormentas, número 1 dice, la tormenta siempre viene a nuestra vida. Hermano, una de las cosas que debemos de entender la vida del cristiano, y siempre lo hemos dicho, las situaciones, las adversidades y los problemas, hermanos, siempre van a estar en nuestra vida. Nunca vamos a dejar, hermano, mientras estemos en este cuerpo, hermano, mientras estemos en esta tierra, siempre va a haber adversidades en nuestra vida. Las tormentas siempre van a llegar a nuestra vida. Siempre vamos a tener situaciones pasando. Hay gente que ahorita mismo quizá está pasando por una tormenta, aparte de lo que tenemos allá afuera. Pero hermanos, a lo mejor también hay gente que apenas va a entrar por una tormenta. Hay gente que va saliendo de una tormenta. Pero siempre estamos situados o siempre estamos rodeados por medio de situaciones en la vida, que en este caso las llamamos tormentas. Hay un dicho que se dice mucho, dicen, después de la tormenta viene la calma. Y hermanos, es verdad, y eso lo sacan de la Biblia cuando Jesús para la tormenta y todo se hace bonanza, y vamos a estar más adelante viendo eso. Pero hermanos, déjame hacerte esta pregunta. ¿Quién está con nosotros en la tormenta? Quien está en nosotros en la tormenta cambia el destino. Todo depende, hermanos, quién está en tu tormenta contigo en la barca, que va a hacer que tu destino cambie. Mucha gente, hermanos, podemos pensar que el estar aquí en el templo, muchas veces pensábamos que eso era estar bien con Dios. Bueno, hermanos, aquí viene la tremenda pregunta. Hoy que no estamos aquí en este edificio, ¿Dios sigue contigo? ¿Dios todavía, hermanos, está en tu barca? Muchos de nosotros, quizá esto pasa para que nos demos cuenta, hermanos, que Dios debe estar con nosotros todo el tiempo en nuestra vida. No solamente el domingo cuando venimos y nos reunimos aquí, sino allá afuera, hermanos, en nuestra vida, de lunes a viernes, hermanos. ¿Está Dios con nosotros? ¿Está Dios en tu barca? ¿Está Dios durante tu tormenta? ¿O está Jonás en tu barca y durante tu tormenta? Miren, hermanos, una cosa de las de Jonás que a mí me intriga, y muchos de nosotros podemos decir, ese Jonás, ¿verdad? Tan malo, tan tonto, ¿verdad? ¿Cómo Jonás puede ocurrirse solamente a él de salir de la presencia de Dios, ¿verdad? De nuestro segundo punto dice, Jonás huyó de la presencia de Dios. Y hermano, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, verdad? Ese Jonás, ¿verdad? Huyó de la presencia de Dios. Y hay algunos de nosotros que dijéramos, yo nunca voy a huir de la presencia de Dios. Donde quiera que yo esté, Dios va a estar conmigo, ¿verdad? Pero hermanos, muchas de las veces nuestras acciones hablan lo contrario, hermanos.
de lo que decimos. Hay mucha gente que piensa, hermanos, que se ha alejado de la iglesia y piensan que por una oración, hermanos, que se hizo hace muchos años, todavía pueden ser contados, ¿verdad? Como estamos en la presencia de Dios. Yo he platicado con gente que se ha alejado y el pretexto más grande que ponen, ¿verdad? O su defensa más grande que ellos tienen es decir, bueno, yo no me congrego, ¿verdad? Pero nunca he dejado de creer en Dios. Bueno, yo ahorita no voy a la iglesia, pero Dios sabe que todas las mañanas yo oro. Y podemos poner un resto de cosas. Bueno, mira, es que yo ahorita estoy en un proceso y no, déjame decirte una cosa, el hecho de no tener una comunión o no tener una iglesia local o atender a un lugar donde me puedan guiar espiritualmente, hermanos, ya en esa misma presencia yo ya puedo estar en contra, hermanos, de la voluntad de Dios. Me puedo encontrar huyendo de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, hermanos, tiene muchas veces que traer paz a nuestra vida, tiene que traer comunión con los hermanos, tiene que tener el deseo, hermanos, de estar en la casa del Señor, hermano. Yo no sé ahorita cómo tú te sientas en tu casa, quizá ahorita estás sentado ahí enfrente de la televisión o del teléfono, o quizá alguien dejó el teléfono ahí en la mesa y fuiste al baño a prepararte tu café, ¿verdad? Pero no es lo mismo, por mucho que queramos, hermano, no es lo mismo estar en la casa que venir a un lugar y tener la comunión con los hermanos, darnos la mano unos a otros y caminar y cantar, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidos, ahora sí lo vamos a extrañar. Pero hermano, déjame decirte esto, hermano, que muchos de nosotros en este momento podemos estar huyendo de la presencia de Dios. Muchos de nosotros podemos en este momento, hermanos, estar tan alejados de Dios, hermano, que el estar aquí o el estar en tu casa no nos haría diferencia. Y hermano, eso es algo muy peligroso, llegar y estar en esa situación donde sin querer o sin pensar nosotros estemos huyendo de la presencia de Dios. Hermano, a mí de verdad no hay nada que me haga más contento, ¿verdad? En mi vida espiritual, que estar, hermanos, en la presencia del Señor, en la casa de Dios, con los hijos de Dios, y estando y teniendo comunión los unos con los otros, hermano. No hay nada más maravilloso que Dios haga para mí en mi vida espiritual, hermanos, como estar aquí con ustedes. Pero déjame hacerte esto, mira, número 3. Esas personas, hermano, que están huyendo de la presencia de Dios, dice el carácter de una persona que se aleja de la presencia de Dios, hermano. Toda persona que se aleja de la presencia de Dios, tristemente, tiene un carácter, hermanos, que podemos, quizá unos de nosotros estar teniendo ese carácter. Número 1, el carácter de Job fue ignorar el mandamiento de Dios. Job ignoró cuando vino Dios y le dice a Jonás, levántate, versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Hermano, Dios le había dado un mandato a Jonás, mira, ve para allá y haz lo que te estoy diciendo. Y lo contrario de Jonás, hermano, versículo 3 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y él no va a donde le dijo a Nínive, sino que él va para Tarsis, a un lugar todo lo contrario de donde Dios le dijo que fuera. Pero algo que me atrae mucho es que dice que Jonás, hermanos, descendió, o sea, él bajó. Cuando la palabra de Dios nos habla de descender, nos está hablando de alejarnos de la presencia de Dios, de ir a un lugar donde Dios no nos quiere. Jonás, hermano, descendió para ir a otro lado donde Dios no lo había mandado. Hermano, muchos de nosotros, si no tenemos cuidado, ahorita mismo nosotros estamos descendiendo, hermano, estamos alejándonos de la presencia de Dios. Que esto que está pasando no sea pretexto para decir, mira, hasta que voy a descansar de los hermanos, hasta que ya no los voy a poder ver por un rato, que esto no sea un pretexto, hermano, sino todo lo contrario, que nos demos cuenta cuánto extrañamos a los hermanos, cuánto extrañamos verlos y estrechar nuestras manos. Y hermano, quizá ahorita en nuestra iglesia puede haber gente que está descendiendo de la presencia de Dios. Hermanos, si algo yo sé, hermanos, y si algo yo tengo en mente es que cuando la tormenta está dura, lo mejor que puede ayudar es estar con más gente que te pueda ayudar. Hermano, no sea que en esa tormenta, hermanos, estemos en lugar de estar
junto o en la presencia de Dios, hermano, en el corazón estemos tan alejados de la presencia de Dios como Jonás lo estaba haciendo. El carácter de la persona que se aleja de la presencia de Dios, número uno, desciende, empieza a alejarse de los hermanos, empieza a alejarse, hermanos, de la palabra de Dios, deja de orar, deja de tener comunión, deja de hacer tantas cosas y cuando menos ves, deja la iglesia. Siempre lo he dicho, una persona que deja la iglesia, hermanos, no la dejó el día que pasó el último incidente que para él fue el fin del mundo, sino esa persona ya había decidido dejarse de la casa de Dios desde tiempo antes, simplemente fue el producto de lo que pasó por tanto tiempo, tener quizá, no sé, una amargura en el corazón, un sentimiento en el corazón, un resentimiento, hermanos, que lo estaba agobiando. Hermano, ten cuidado que no te encuentres como Jonás, que no seas tú el Jonás de la barca de mucha gente, porque muchas veces, hermano, pasan situaciones en nuestros hogares, en nuestra vida, y luego a veces venimos y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Yo estoy tratando de hacer las cosas bien, yo estoy tratando de estar bien contigo, Señor, pero siento que el barco se me está ladeando. Bueno, hermano, deberíamos de chequearnos quién es el Jonás en nuestra vida. Quizá yo mismo sea el Jonás para mi familia. Amén. Muchas de las veces, hermano, yo he tenido que chequearme para ver si yo no soy el que estoy trayendo la tormenta a mi hogar. Hermano, traes la tormenta a tu hogar, hermano. No necesariamente dice que te vas a exterminar o que vas a terminar mal. Pero, hermano, no, es tener, no sé, no tener esa paz. Mira, hermanos, podemos estar comiendo arroz y frijoles todos los días, ¿verdad? Casorio, yo no sé cómo se llame, o podemos estar comiendo, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos bananos? Ahora sí no los tengo para que me ayuden, ¿verdad? Los bananos verdes, ¿verdad? Se acabó. Podemos estar ahí, tengo a Dan ahí que se desconecte del Facebook. Y podemos estar ahí comiendo lo más feo que podamos. Quizás no comamos carne en un año, pero cuando hay, hermano, cuando hay amor en el hogar, cuando las cosas caminan bien, cuando papá y mamá van de la mano y van de la mano del Señor, los hijos siguen a Dios, hermano, eso trae una felicidad en el hogar que no importa si comemos carne o no comemos carne, si hay para la luz, si no hay para la luz, cuando mamá y papá están bien, todo en la casa va a estar bien. Pero muchos de nosotros, hermanos, nos podemos estar alejando de su presencia. Aún, número 3, aún en la iglesia podemos estar alejados de la presencia de Dios. Y eso es verdad, hermano. Ahorita aquí no hay nadie. Quisiera ponerles aquí, ¿verdad? Y yo parezco loco aquí gritando. Pero déjame decirte una cosa. Hay veces, hermanos, que la iglesia, aunque hay gente aquí en la iglesia, se siente así vacía. Porque el hecho de estar en un edificio no nos dice que estamos, hermanos, cerca de Dios. Podemos estar aquí sentados, hermano, y pensando en un millón de cosas, menos en la presencia de Dios. Podemos estar aquí sentados, tarareando un himno, tarareando una alabanza al Señor, pero nuestro corazón alejado, hermanos, de Dios. Alejado de Dios. Podemos estar en la iglesia, hermanos, y no estando cerca de Dios. Y hermano, déjame decirte una cosa, cuando nosotros empezamos a romper esa comunión, ¿verdad? Con los hermanos, esa comunión con la gente, cuando empezamos a aislarnos, hermano, hay que tener mucho cuidado. Fue lo que te digo, ten mucho cuidado, porque a lo mejor puede ser, hermano, que tú empieces o que nosotros empecemos a ser los Jonases de nuestra vida. Hermano, Jonás, aún siendo profeta del Señor, aún entendiendo quién era Dios, hermano, él decidió en su corazón alejarse de la presencia de Dios. Me encanta, hermanos, cómo Jonás se da cuenta. Y Jonás sabía, hermanos, Jonás sabía. Mira, versículos 7 al 12, vamos a leer del capítulo 1 de Jonás, versículos 7 al 12. Dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos está viniendo este mal. Y echaron suertes y las suertes cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Miren las preguntas que le hacen. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes?
Hermano, muchas de las veces a nosotros mismos deberíamos de preguntarnos, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi oficio? ¿Y de dónde soy? Hermano, miras esta pregunta todos los días. Mira, déjame ayudarte. ¿Cuál es tu oficio? Tu oficio es ser hijo de Dios. Nosotros tenemos por oficio ser cristianos. Ese es nuestro oficio. Ese es nuestro primordial oficio que tenemos en la vida, hermanos. No es ser carpintero, no es ser pintor, no es ser mecánico, no es ser lavaplatos, no es ser manager, no es ser el jefe, no es sentirte la última Coca-Cola del desierto. Hermano, nuestro oficio somos cristianos. Ese es nuestro oficio aquí en la tierra. ¿De dónde venimos, hermanos? Venimos de un mundo quebrantado, venimos de un mundo lleno de pecado, venimos de un mundo, hermanos, que nos trató mal. Pero gracias al Señor, ahora nosotros vamos a otro lugar celestial. Hermano, entiende que tú ya no eres de este mundo. Mira lo que dice, ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Nuestra tierra, hermano, es una tierra celestial. Y somos del pueblo de Dios Todopoderoso. Mira versículo 9 lo que dice Jonás. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huir de la presencia de Jehová, pues él solo había declarado, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que del mar se nos quiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mira lo que le está diciendo Jonás. Jonás sabía cuál era el problema. Jonás entendía que la cuestión, hermanos, de que ellos estaban pasando por esa tempestad tan dura, por la cuestión que la barca casi se estaba hundiendo. Jonás sabía. Pero miren, hermanos, es otro carácter de una persona, hermanos, que se aleja de la presencia de Dios. Sabemos cuál es el problema. Sabemos cuál es el problema. Sabemos que soy yo el del problema. Pero actuamos, hermano, como Jonás, pensando que nadie se da cuenta. Pensando que Dios no sabe que yo soy el problema. Pensamos, ¿verdad? Empezamos a decir, yo no sé, I don't know, God. Yo no entiendo por qué está pasando esto. Yo no sé, yo me porto bien, Señor. Pero, hermanos, el Espíritu Santo no nos deja mentir. Y Él nos redarguye en nuestro corazón y nos dice, no, tú sí sabes por qué es. ¿Verdad? Y a veces peleamos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y decimos, no, es que yo estoy bien. Es todo lo demás, es este mundo, es el hielo que está allá afuera, es todo lo que estaba, hermano. En veces lo que estamos mal somos nosotros, hablando espiritualmente. En veces nosotros mismos nos metemos a la barca donde Dios no nos quería. En veces mismo nosotros, hermanos, descendemos a un lugar donde Dios no nos quiere. Porque como lo dije al principio, podemos estar pasando tempestad, podemos estar pasando tribulación, puede estar allá afuera feo, hermanos, camionetas esperándonos, puede estar demasiado feo, hermanos, pero cuando estás bien en la presencia de Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero muchas veces, hermanos, nosotros actuamos como Jonás, huyendo de la presencia de Dios. Ahora, el punto número 2, y aquí viene lo bonito. Ya voy a dejar un rato a Jonás allá atrás, porque aquí en nuestra iglesia no vemos Jonáses, ¿verdad? Eso es para los del Facebook. Ah, caray. El más para los de Facebook nada más. Número 2, la tormenta estando en obediencia a Dios. Son dos tipos de tormenta y de barca. La barca que acabamos de ver, hermanos, es la barca de la desobediencia. Y en la barca de la desobediencia solo había un final.
Pero en la barca, hermanos, cuando nosotros estamos en la barca de la obediencia a Dios, todo cambia. Todo cambia, hermanos. En la barca de la obediencia al Señor, nuestro final, nuestro punto a llegar, hermanos, totalmente diferente a la escena que tuvo Jonás. Miren, vamos al libro de Marcos, capítulo 4. Vamos al libro de Marcos. ¿Ya? ¿Se acabó el live? Oh, Denise is alive? Oh, I'm sorry, Denisha. I just was told. I'm sorry. Vamos al libro de al libro de Marcos. I didn't see it. Apenas me avisaron. Ya ven, hermanos. No me ayudan ustedes, hermanos. Alguien haya gritado. Hey. Sorry, Denisha. I'm almost halfway through the preaching and I didn't realize you were online. But I'm talking about how can we be, who's in your boat? Who's in your boat? When you're in a storm, who is with you? And I was reading about Jonas, how Jonah, instead of listening to what God had for his life, he decided to go to another place that God didn't want him to go that way. And the Bible says that he descended to a different boat, to a different place. Every time that the Bible says that somebody descended, that means that it's getting away from the presence of God. That means that it's going away from the presence of God. So Jonah was descending to go to where he wanted to go. Excuse me. But let me tell you one thing. A lot of us we act like Jonah. God is telling us what to do. He knows. He revealed His word. He revealed everything that we needed to know through this magical and beautiful and amazing book that changes lives. But Jonah didn't want to do it that way. And sometimes we get in a boat that because of our failures, because of me not listening to what God wants me to do, the boat starts sinking. And we can put any name that we want to our troubles. I don't know. It could be a sentimental problem. It could be a sickness problem. It could be a monetary problem. It could be many problems that we go through our life. But sometimes it's us who brought all that into our own boat. And as Christians, we got to realize that our real job, our real communion with the Lord, it shows it when we come to church, when we have fellowship one another, when we love one another, when we pray, when we read His Bible, when we try our best to be connected with the Lord. That's how we know that we're doing good. But when we do all the opposite, we don't want to come to church. Of course, now we can't come to church. And I bet you everybody's like, man, I wish I was in the temple. No, you're not. Because when we were able, you weren't coming anyway, right? I'm not saying you, everybody. I'm talking about generally, okay? But sometimes we got to understand that what God wants out of our life, He wants that communion. He wants to be part of our life 7 days a week, 24/7. He wants to be with us. But sometimes we get so hard-hearted and we just don't want to listen to what God wants us to do. And we start doing what we want to do. Just like Jonah. We want to get in the boat that we want to get. God don't tell me what to do. I want to do what I want to do. And that is a big problem. So a lot of Christians can be in this building, can be sitting in these chairs, but their spiritual life, it's so far away from God that it's incredible. It's people that already decided that they're not going to be part of God's plan. They want, you see, here's the difference. There's a difference between being part of God's plan and the other one is make God part of my plan. Amen. Being part of God's plan, that means that I'm smaller than God and I will do His will because I know His will is better. But when I make God
part of my plan, that means I'm bigger than God, and I want God to do what I want him to do to fulfill what I want. Big difference. Jonah didn't want to be part of God's plan. He wanted God to be part of his plan. But listen, Jonah knew what was wrong with the boat. Jonah knew what was going on with the storm. And he knew whose fault it was. On verse 7 to 12, we read, and it says that Jonah told everybody, I'm the problem. I know what this is going on. I know it's my fault because I'm running away from God. Even the guys that were on the boat that didn't believe in Jehovah, even those guys understood that Jonah's God was way bigger than their God. Because everybody was praying to their God. But when they understood that he was a disciple or a prophet of Jehovah, the creator of the heaven and the earth, they said, man, what are we going to do with you? And Jonah said, throw me into the water. It's my fault. Sometimes we got to realize that sometimes it's our fault. Sometimes we are the ones that are acting negative. Sometimes it's our fault because we're doing what we're not supposed to be doing. And it's not that God is bad. And it's not that God doesn't love us. It's not that God doesn't want us. It's we just don't want to follow God. That is the problem. And then we got to understand, and then we got to realize that it is my problem. I am the one that is wrong. You know, sometimes the Holy Spirit dwells with us, right? And the Holy Spirit is like, it's your fault. And we act like any human being, and we're like, no, it's not my fault. It's their fault. I don't know what's going on. And then the Holy Spirit's like, yeah, you do know what's going on. You do not lie to the Holy Spirit. He knows what the problem is. He knows who's messing up. He knows that we got to fix a couple stuff in our heart. And if we don't do that, we're going to be perishing in that boat. We got to understand that who is in your boat. Now, let me tell you one thing. There's times in my life that I check my life and I'm the Jonah here. I'm the one that's messing up this boat. When troubles come to the house and things are not running the way they're supposed to be running. And sometimes I just got to get on my knees and say, like, God, it's my fault. It's me, God. I'm the one that is messing up. But sometimes our proudness or our flesh doesn't let us be the ones that have the problem. We want to blame everybody else but me. But then on our second point, I'm going to bring you to the next one, and it's the storm when you obey God through the storm. When you obey God through the storm. And we're going to go to Mark chapter 4, verse 35 to 41. Hermanos, ahora sí, gracias por esperarme en esa traducción. Les agradezco mucho su atención. Pero hermanos, tenemos que ser fieles a su palabra y si hay alguien, hermano, tenemos que hablar la palabra para que todos lo podamos entender. Dice, la tormenta estando en la obediencia a Dios. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les digo, pasemos al otro lado. Oigan, recuerden esa frase, pasemos al otro día. Esa palabra, hermanos, va a ser bien importante el mensaje. Pasemos, hermano, no es una pregunta. Es un verbo en acción, un verbo que no es dudoso. Él está diciendo, pasemos. Él está diciendo, vamos a llegar. Vamos a ir a la otra orilla. Por eso es bien importante que no olvide. Pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Otra vez, me recordó luego a Jonás. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se enagaba. Y él estaba, aquí me encanta, hermanos, esto es lo que me encanta. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal.
Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces terminaron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? So we got on Mark chapter 4, and the word that I want you to keep in your mind is this, on verse 35. Let us go through the other side. Let us go through the other side. That's not a question. That's not a maybe. That's actually a verb with a demand, with a certainty that we are going to get to the other side. When Jesus said, let's go to the other side, let us go to the other side, what he was saying is that we are going to make it to the other side. Actually, when I was reading this passage, that's when the passage came up. Because when I was reading on verse 36, at verse 37, it says that, but there yet that there was a big storm. They got up a big storm and it started whipping the boat, and it was really bad, and the waves were covering the boat. And that reminded me of Jonah. That's why I went to Jonah to come up with this message, because it's so similar. You know, there's people in the boat. There's a person sleeping in the boat while the storm is going on. But the difference here is that Jesus is in the boat in Mark chapter 4, and Jonah was in the boat sleeping in Jonah chapter 1. So, hermanos, cuando yo estaba leyendo esta porción de Marcos capítulo 4, de aquí es donde salió el mensaje, cuando yo leía en el versículo 37 que se había levantado gran tempestad y vientos y echaban las olas de la barca, ¿verdad? Y eso fue lo primero que me recordó a Jonás. Jonás pasó lo mismo. Jonás se bajó y se acostó y se echó a dormir y empezó la tormenta. Aquí, hermanos, tenemos la misma tormenta, un poco el mismo escenario. Hay gente en la barca, hay una tormenta afuera y hay una persona durmiendo. Con Jonás había una barca, había gente, había una tormenta y había una persona durmiendo. La diferencia de esta tormenta es que el que estaba durmiendo era Dios. Toda la gente tenía temor. Los discípulos tenían temor. La gente con Jonás tenía temor. El problema aquí es hermanos, que muchas de las veces que preferimos traer un Jonás a la barca que tener a Dios en la barca. Entonces, hermano, estando en la voluntad de Dios, no perecerás en la tempestad. La clave aquí es hermanos. Si tú estás en la presencia de Dios, y quiero decir que estás en comunión con el Señor, que estás orando, estás haciendo tu mejor, hermano Juan lo dijo en la escuela dominical, dándole muerte al pecado, ¿verdad? Ya le dimos muerte al pecado y ya fuimos bautizados en su nombre para ser unas nuevas criaturas. Hermano, si tú ya le diste muerte al pecado, si tú eres hijo de Dios, hermano, tienes que preocuparte cuando estés en la tormenta. Porque el estar en la presencia de Dios es el estar en la comunión con el Señor. Ahora, pastor, ¿y qué es eso de morir al pecado, verdad? Hermano, es hacer todo lo que la voluntad de Dios nos dice que hagamos. Morir al pecado, hermanos, es ya no ir para donde iba antes, sino ir al lado contrario. Morir al pecado, hermanos, es ya no satisfacer mis deseos que yo tengo en mi corazón, que yo quiero hacer, sino más bien, hermanos, vivir por la voluntad de lo que Dios quiere que yo te haga en mi vida. Sometimes that our brother was in Sunday school. He was telling us on Romans chapter 6, I believe it was. He was telling us that we die to our sins. Not in Jesus. We are dead to the sin, but we have been baptized to be a new creature, a new person without sin.
And a lot of the problem that we have nowadays is that we don't want to die to our sins. When we are in the presence of the Lord, when we are in the presence of God, that means that we have that communion with God. And a lot of things that we don't understand is that once we became a Christian, I got to die to myself. I got to die to the sin that I have. And now I got to start living the way that God wants me to live. I don't have to satisfy my needs anymore. I don't have to satisfy what I love doing, that is wrong. It's totally against what the Word of God says. That what it means, I got to die to those desires in my life, and I got to start walking through the desires of God for my life. See, God doesn't want me to destroy my life. He wants me to be a better creature, a new creature. He wants me to do something for Him. He wants me to preach the gospel. He wants me to live a righteous life. He wants me to have a life, abundant life, but He wants me to do it the right way. And a lot of us haven't died to the sin, and that's what our problem is. So, hermanos, entendiendo, hermanos, que el estar en la voluntad de Dios tiene que ser, hermano, que yo tengo que dar muerte a mi pecado, caminar una vida. Mira, hermanos, déjame decirte una cosa, los hermanos que están en comunión con el Señor, hermanos, se siente. Nos sentimos, hermanos, caminamos contentos, hermanos, se ve, ahorita en esta tempestad, hermanos, me encantó, hemos tenido juntas por medio de Zoom. Si usted no se ha conectado, le invito a que se conecte cuando las tengamos, hermanos, riéndonos y platicando y gozosos, hermanos. No importa que no estábamos aquí sentados en la iglesia el jueves, no importa que no nos podíamos ver. Todavía tuvimos oración con el Señor. Todavía oramos por medio de Zoom. Todavía hicimos las cosas que Dios quiere que hagamos, hermanos. Y nuestra alegría no ha decaído. Puede haber tormenta allá afuera, puede haber una tempestad allá afuera, pero yo sé quién está en mi barca. Yo no sé si tú sepas quién está en tu barca, que a pesar de la tempestad, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que se avecinan, sabemos a quién buscar en medio de la tormenta. See, we gotta understand that even that the world is falling apart out there, and even though that the people don't like us the way that we think they should like us, and this doesn't happen the way that I think that it should happen to my life. Let me tell you one thing: when you have a communion with God, what's going on outside or around you, it doesn't matter. What it really matters is to have communion with the Lord, and having communion with the Lord is having communion with the brothers and sisters in church. We gotta love each other. We gotta fight for each other. We gotta stand up for each other. We gotta look for each other. We gotta have that communion so people out there, people in the world can see that we are the sons and daughters of God. Hermanos, el estar bien con el Señor también nos manda, hermanos, estar en comunión bien los unos con los otros. Amén. Amarnos los unos a los otros. Mira, hermano, déjame decirte una cosa, ¿verdad? Hay algo que yo no entiendo del Señor Jesús y que me vuela la cabeza, hermanos. Es él sabiendo que Judas lo iba lo iba a entregar, lo iba a betray, lo iba a traicionar, hermanos, que Judas iba a estar, ¿verdad? Iba a ser el que lo iba a entregar, hermanos. Aún así, Jesús nunca lo corrió. Hermanos, tú y yo supiéramos que alguien está así, ya lo estuviéramos colgando del madero más alto. Ya lo hubiéramos invitado allá arriba a poner luces y como que se cayó del techo. Amén. ¿Verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Todavía el mero día, hermanos, todavía le dijo, arrepiéntete, y no se quiso arrepentir. Y le dice al Señor, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Jesús sabía quién él era. Es más, Jesús nada más tenía que haber pensado que se muriera y se hubiera muerto Jonás. Hermano, también a Judas, hermano, yo no puedo pensar, si nosotros tuviéramos el poder que Jesús tiene, hermano, estuviéramos solitos en la tierra. Y hubiéramos matado a todo el mundo. Ven, no hubiera hielo allá afuera, ¿verdad? Ya con nuestro puro pensamiento ya hemos matado todo el hielo. ¿Sí saben de lo que me estoy refiriendo? Pero mira, hermanos, hay una cosa que los discípulos hicieron. Ellos obedecieron el mandato, lo contrario de Jonás. Jonás no obedeció mandato. Los discípulos sí lo hicieron. Marcos 4:35. See, the difference between the disciples and Jonah is that the disciples they did
follow the commandment of God. They did follow what Jesus told them to do. Jesus told them that we are going to the other side. They didn't nag about it. They didn't say, well, Lord, it's getting kind of late out there, Lord, and perhaps we shouldn't do that, Lord, I don't know. And even though if you read the whole passage, and if you go to Luke, you're going to see how some of them try to not go with Jesus in that boat. One of them says, well, Lord, let me go bury my dad, and then I'll come back and I'll follow you. And God says, let the dead bury their own dead. ¿Lo estoy diciendo en inglés? Ok, ahorita lo digo en español. Ayúdame, Adán. Hermano, los discípulos siguieron lo que Dios les había, lo que Jesús les había dicho, aunque unos al principio, hermanos, no querían. Uno de ellos dijo, Señor, déjame, voy y entierro a mi padre y luego te seguiré, ¿verdad? Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Y el otro le dijo, Señor, mira, hoy despido a la gente que tengo en la casa, ¿verdad, Señor? Haz que invité a una gente y tengo que decirles que ya se vayan, ¿verdad? Déjame, voy a hacer eso y regreso. Jesús le dice, nadie del que me sigue, nadie del que siembra, pone la mano en el arado, voltea para atrás, hermanos. ¿Qué quiere decir Jesús? Si tú ya decidiste en tu corazón seguirme a mí, no mires para atrás. No mires para atrás. Hermanos, si tú ya decidiste seguir a Cristo, no mires el pasado. No mires lo que ya pasó. No vivas allá atrás. No vivas trayendo el muerto de allá atrás a tu presente. No vivas trayendo las situaciones del pasado al presente. Déjalas morir. ¿Sabes que hay gente, hermanos, en la barca con Jesús, hermano, que todavía su corazón estaba pensando en la gente que había dejado ahí atrás? Hermanos, hay veces, hermano, que lo tengo que decir, pero hay cosas en los matrimonios que pasan, hermano, que de verdad, amén, estaba para mí, dice la tía, ¿verdad? Que debemos dejar atrás, aún en nuestros matrimonios, cosas que pasaron, hermano, tenemos que dejarlas atrás. Pero en veces somos buenos para estar, ¿verdad?, atrayéndolo y achacando y achacando y achacando. Hermano, estamos haciendo mal. Ya déjalo atrás. Ya se murió. Tú quieres ir en medio de la barca, bajándote de la barca y regresándola para atrás. Pero Señor, mira, vamos a regresarnos. Muchas veces tenemos que dejar las cosas en paz. Sometimes, we gotta let things go. When Jesus was telling the disciples, like I said before, some disciples were saying, like, well, let me go bury my dad and then I'll come back and follow you. And the other one says, well, I got some people in my house that I gotta say goodbye to. Let me go say goodbye to them and I'll come back. But Jesus says, nobody's worthy. If you decided to follow me and you turn around to look what's behind you, you're not worthy to be following me. And sometimes we keep on looking on our past. But I remember that one time, and I remember when this happened, and then you start walking right, and then you turn around and you go like, I remember that one too, and then you start walking, and every time instead of going 2 steps forward, you're taking 3 steps back. Let me tell you one thing, you got to start forgetting about things that happened in the past. I like the Hakuna Matata, right? The ones that know Lion King, you know what I'm talking about. The ones that are older than 40, we know what we're talking about. Hakuna Matata, right? Put it in the past. It's in the past. And sometimes we got to realize that that's what we got to do. Hermano, dejando las cosas en el pasado me recuerda, ¿verdad? A la del Rey León, ¿verdad? Hakuna Matata, ¿verdad? Déjalo en el pasado, ya pasó. Hermano, la tempestad, mira. El mandato, los discípulos entendieron el mandato. Los discípulos, hermano, siguieron lo que Jesús les había dicho. Se metieron a la barca y le dieron, hermano. Pero mira, en Marcos capítulo 36, un versículo después, mira lo que pasa en el versículo 36. Y despidiendo la multitud, 36. Perdón, me equivoqué ahí. Vamos a ir a la 39. No, 37. Perdón, versículo 37, yo puse el 36, 37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba. Mi hermano, déjame decirte una cosa, no veas la tempestad, yo sé que está duro,
Hermano, nuestro espíritu en veces tan cortito. Te voy a dar un consejo. No te metas tanto en las noticias, porque eso va a amedrentar tu alma más. Sabemos que hay una situación, sabemos el problema, pero muchas de las veces tenemos que apagar el teléfono. Muchas de las veces tenemos que dejar eso atrás. Dejar de ver eso, hermanos, porque, mira, tristemente, hermano, el media, la media, el media, las redes sociales, hermano, nos meten más temor. Y en vez de la tempestad está dura, hermanos, y el ver, yo todavía ponerme a ver, hermanos, en los truenos y en todo eso, me va a dar más miedo, hermanos. Déjame decirte una cosa, muchas de las veces tienes que cambiar de página. Muchas de las veces, mira, mejor cierra Facebook y pon tu face en el book. Ponte a ver lo que Dios está diciendo. Ponte a ver lo que Jesús prometió. Cierra el Facebook, cierra tanta información que nos llega, hermanos, que nos pone de mal. Hermano, ponte a leer la Biblia, ponte a ver lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios dijo que iba a hacer de tu vida, que en Cristo nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso ponte a leer, ¿verdad? Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esos son los que conforme a su propósito son llamados. Ponte a leer. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir, vivir confiado. Y ponte a leer todo eso, ¿verdad? Efesios, Filipenses 4:10, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponte a ver cosas, hermano, que te van a ayudar. Ya deja también de seguir tanto, porque te está afectando a tu alma. Hermano, déjame darte un consejo, hermana. No sigas tanto las redes sociales. Mejor ponte a ver, hermano, cosas que te alienten a seguir adelante. Esa fue gratis. Sometimes you gotta turn off media. You gotta cut it off. Because sometimes what we see in media, it gets our hearts so messed up. You know, we start worrying about things that it might not never happen to us. But we start looking at things and we think that the world is falling apart. Let me tell you one thing. Get your face out of the Facebook and get your face on this book. That's what you ought to do. Get away from Facebook. Get this book. Start reading verses. Start memorizing verses. Start memorizing scripture. And start praying to the Lord. God, take away this thing that's going on. Take away this pain. Take away this burning that I have in my heart. That's what we got to do. Not be looking on the media, see what's going on. Amen. That was free. Pero miren, hermanos, ya voy a terminar, ya. Es la primera vez que voy a decir que voy a terminar. Anyway, están en la casa, hermanos. Ni modo que vayan a decir, ay. Primera de la quinta. Amén, ¿eh? Están aquí. Pobre de Adán, que no lo va a dejar ir hasta que acabe. Miren, hermanos, pero después vino la calma. Marcos 4:39. Yo no sé si a Adán le está gustando el mensaje, se me queda viendo como diciendo, estás loco, ¿a quién le estás gritando? Nomás estamos los dos. La calma, hermanos, la calma, luego viene la calma. See, after all this tempest, after all these storms that's going on, let me tell you one thing, there's going to be a time of peace. There's going to be a time when everything's going to be quiet. When all of a sudden, everything's just going to mellow out. Look, Mark 4:39. Miren Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Hermano, los discípulos cuando tuvieron miedo, aquí va a estar la predicación. Todo lo demás fue introducción. Aquí está la predicación. Los discípulos sabían quién estaba dormido en la barca. Ellos sabían que lo único que los podía ayudar era Jesús. Ya de viaje, si tú lees a los pasajes, está en Marcos, está en Mateo y está en Lucas, este pasaje. Y cada uno lo narra de una manera similar, pero diferente. Pero en una dice que no nomás era la barca de ellos, sino que había otras barcas con ellos. Miren, hermanos, cuando el mundo ve que el cristiano vive una paz,
en medio de una tempestad tan grande, sus demás barcas se van a añadir a tu barca. Porque cuando la paz pasa, cuando ya todo se acabe, ellos van a saber que fue el Dios que te sustentó a ti, que te trajo la paz en medio de la tormenta, y ellos van a saber que esa es la paz que ellos necesitan. Mira, hermanos, cuando vayas al trabajo, y yo sé que te está duro, pero cuando vayas al trabajo no vayas temeroso. Ora antes de salir de tu casa, Señor, que sea tu voluntad. Señor, cuídanos en el camino. Señor, cuídanos en nuestro entrar, en nuestro salir. Señor, que sea tu voluntad. Y ayúdame a hacer luz donde hay oscuridad. Cuando llegues a tu trabajo y todos estén espantados, diles que hay alguien en la barca que ahorita está durmiendo en la tempestad porque sabe que nada nos va a pasar. Háblales de Jesús. Mira, mi Dios me dijo que todo va a estar bien. Mi Dios me dijo que me iba a sacar de esta tormenta. Mi Dios ya sacó a sus discípulos y a muchas otras gentes de la tormenta. Y esta no va a ser la excepción. Miren, hermanos, ¿cuántas veces nuestra iglesia ha pasado por tormenta? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos tenido que ponernos a orar por situaciones en la iglesia? Hemos pasado, hermanos, cuando Pastor Schul tuvo que irse, hermanos. ¿Y qué pensamos? La iglesia se va a cerrar, se va a terminar. Ya se acabó todo. Mira, Dios nos sacó de la tormenta. Jesús estuvo con nosotros en la barca y la iglesia siguió adelante. Años después, ahora ya no podemos ser nosotros parte de, ¿verdad?, de una iglesia. Ahora tenemos que ser independientes y ahora tienen que buscar porque nada más les dimos ciertos meses. ¿Quién nos sacó de la tormenta? ¿Quién? Y antes de eso nos vino COVID. ¿Y qué dijimos? Oh, no, ahora sí en el COVID ya se acabó. La gente ya no va a regresar a la iglesia. ¿Quién nos sacó de la tormenta? Jesús nos sacó de la tormenta. Nos llevó a un lugar por medio, dijo Jesús, mira, espérenme aquí tantito, ahorita los voy a sacar de ahí. Nos llevó a un parque, estuvimos ahí, ¿verdad? Y ya nos sentíamos, ¿verdad? Las Magdalenas ahí bien mártires nosotros, ¿verdad? Ay, Señor, nos traes en un parque, Señor, ¿verdad? Ay, Señor, mira qué sufridos somos. Ya estamos como Pablo pasando persecución. Hermano, estaba bien bonito allá. Calientito. ¿Se dan cuenta qué tan bueno ha sido Dios? Tardamos meses, hermano, y ya dábamos que nosotros ya nos sentíamos, ¿verdad? Y los Jobs, ¿verdad? Ahora sí quedamos, pastor, como Job, ¿verdad? Y luego, ¿qué dijo Dios? Ahí está el edificio. Nos sacó de la tormenta otra vez. Pero aquí está el problema, que Dios nos ha apapachado tanto, Dios nos ha amado tanto, y de verdad yo lo creo que como iglesia Dios nos ha sido bien misericordioso con nosotros, y nos ha amado tanto, y nos ha dado a manos llenas. Pero aquí está el problema, ¿qué hemos hecho nosotros con lo que Él nos ha dado? ¿Qué hemos hecho nosotros, hermano? Hay que pensar un poquito. Listen, since the beginning of our church, we have many storms. Our founder pastor, Pastor Schul, he went to study and he left the church. And I wasn't a pastor, I was just preaching. And I thought, I was like, this is it, we're done. And you want me to tell you a secret in English so nobody in Spanish can listen to it? I thought, like, man, I might preach for 2-3 months and then people are going to leave, we're going to close the church. Yeah, I'll do it. That's what I was thinking. But then God said, no, no, you're going to be there for a while. And the church kept on going. And then we had COVID. And then I told the Lord, oh, this is it. I'm going on my Sabbath. That's it. The church is going to close. Guess what? It didn't close. And I was like, oh, man, God really loves us. And then when I started realizing, like, man, this is for real. God is doing something. Because, hey, me, I want to run. I want to run away. But God said, no, you do what I say. Well, I'll put you in the belly of a fish. And I said, okay, Lord, let's do this. COVID happened. Then I thought people are not coming back to church. I think our first Sunday, we were almost full.
And then after that, people started coming to church. And then they told us, you got 5 months or 3 months, whatever it was, I can't remember. You guys got to leave. And then it was like, man, here we go again, Lord. Okay, that's it. We're done. We don't have a place to go. Where are we going to go, Lord? We have 1 month. What are we going to do? And it's coming close to winter. We can't go out on the park. We're going to freeze. And then God says, like, I got you. I know what I'm doing. And then he took us over to a park. And now everybody, we thought that we were like Job. Oh, now we're really suffering, Pastor. Look at us. Now we really like Paul and all those apostles. Now we're really suffering for Jesus. That place was nice. It was warm. We didn't have to clean it. And we had tables. We had chairs. We have everything we wanted. But we thought like, man, this is bad. This is bad. And then God said, okay, stop crying. Stop nagging. I'll give you a building. They give us a building. Now it's nice, warm parking lot. Then we didn't know that coming winter ice was going to hit. And we're empty again. But you know what? Here's a $1 million question. What have we done with what Jesus gave us? What are we doing? We're not filling the church. So what are we really doing? We know who's in the boat. Jesus showed it many times to our church that he's in the boat. But we're not doing what we're supposed to be doing. Hermano número 3, ya voy a terminar, ya la segunda vez. Hermano, déjame decirte algo. Yo creo que como iglesia, más que una vez, Jesús nos ha enseñado que Él está en la barca. Amén. Jesús nos ha enseñado más de 3 veces que Él está en la barca. Y eso nomás estoy hablando de las situaciones en general como iglesia, donde la iglesia tuvo que moverse, hablando generalmente. Pero en medio de todo eso hemos tenido situaciones personales, hemos tenido hermanos pasando sufrimiento, hemos tenido hermanos, ¿verdad?, pasando necesidad, hemos tenido gente, hermano, acudiendo a nosotros porque necesitaban. Hermano, Dios ha hecho milagros en nuestra vida, en nuestra iglesia, y muchos de ustedes saben qué milagro hablo, hermanos, que yo en mi más remota idea como pastor, yo alguna vez me imaginé yo lidiar con algo así, hermanos, mas Dios hizo algo tremendo en nuestra iglesia para que nos diéramos cuenta de que Él está en control y que Él está en la barca. Él se paró y le dijo al demonio, cállate y sal. Él lo dijo. Él lo dijo. Hermano, si eso no te hace pensar quién está en nuestra barca, yo no sé qué te va a hacer pensar. Hermano, debemos de dejar de estar preocupados por las cosas que van a pasar mañana. Debemos de dejar preocupados por las cosas que van a pasar. Hermano, debemos de preocuparnos qué vamos a hacer con lo que Dios nos está dando hoy en día. Número 3, el contraste en las 2 tormentas. Hay un contraste. La tormenta de Jonás y la tormenta de los apóstoles o discípulos. No es no es la tormenta que nos destruye, es la desobediencia y la falta de fe que en ella que nos amedrenta. Hermanos, hoy lo que te estoy diciendo no es la tormenta que nos va a destruir, sino la desobediencia y la falta de fe es la que nos va a llevar al temor. Mira, hermanos, debemos de entender esto. Mira, si Dios nos quiere en un lugar, Él nos va a tener en un lugar. No dejes que la tormenta destruya tu fe. No dejes que la tempestad te quite tu mirada de Cristo. No dejes que tu pecado traiga la tormenta a tu hogar. Número 2, Jonás quiso correr de la voluntad de Dios. ¿Y dónde terminó? En el vientre de un pez. Los discípulos en la tormenta corrieron a Jesús y no dejaron la barca. Y no la dejaron. Jonás fue aventado fuera del arca, desde la barca, porque ellos sabían que él era el problema.
Jonás fue aventado fuera del arca y terminó en la panza de un pez. Y ya déjame decirte de viaje, al final Jonás hizo lo que Dios le había dicho desde un principio que hiciera. Mira, hermano, córrele, haz lo que quieras, tírate a llorar, haz berrinche, haz lo que tú quieras, al final vas a hacer la voluntad de Dios. Y si no es así, chécale si eres salvo, porque a lo mejor ni salvo eres. Amén. Mas sin embargo, los apóstoles sabían quién era Cristo. Ellos en la tempestad y en la tormenta, en lugar de aventarse fuera de la tormenta, ¿qué hicieron? Señor, despiértate. ¡Hey, nos estamos hundiendo! Yo me imagino al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ay. Estaba soñando que estaba en mi casa, en el cielo. Para los que no hayan leído su Biblia hoy en la mañana, Jesús todavía está en el trono. Yo creo que Jesús se despertó y dijo, ¿para qué me despertaste? Estaba soñando con mi papá. ¿Alguna vez alguien te ha despertado de un sueño que dices, ¿para qué me despertaste? Estaba a punto de comerle unos tacos acorazados. Un molito de olla. Estaba soñando que estaba en el rancho. ¿Para qué me despertaste? Imagínate. Mas sin embargo Jesús se levanta y dice, a ver tú, viento, y cállate y mar, aplácase. Quiero seguir durmiendo. Y a un segundo, ¡pum!, se aplacó todo. Hermano, déjame decirte eso y ya con esto voy a terminar. Mira, fíjate, ya voy a cerrar la Biblia. ¿Tú no crees que Dios pueda terminar con toda esta tempestad así? ¿Tú no crees que Dios puede agarrar el corazón de nuestro gobernante y darle para el otro lado? Que mañana se levante y diga a todos ese. Pero quizá pudiera ser que esto que está pasando es para que una vez los cristianos probemos nuestra fe y de verdad en quién creemos. Como lo hizo en el COVID, como lo hizo cuando nos movimos de iglesia, como lo hizo, hermanos, cuando estuvimos solos y como lo está haciendo ahorita. ¿No será que Dios quiere filtrar a los verdaderos hermanos? ¿No será que Dios está dejando que todo esto pase porque necesita filtrar las iglesias porque su regreso está pronto? Yo me he puesto a pensar eso. Déjame decirte una cosa. Lo único consejo que yo te puedo dar es corre a despertar a Jesús. Listen, the disciples knew it. They got it. They didn't jump out of the boat. When they were going through the storm, they didn't jump out of the boat and start swimming to shore. What they did is they realized that Jesus was sleeping. And they said, Jesus, we're drowning. We're dying. Wake up. And I can just picture Jesus, me being in that boat with Jesus, and Jesus getting up and saying, why did you wake me up? Didn't you know I was dreaming with my dad? That I was at the house, heaven? Imagine somebody waking you up for a nice dream. Like the nicest dream ever. Somebody wakes you up. Doesn't that bother you? Perhaps Jesus didn't even stop the storm because of the disciples were freaking out. Maybe Jesus stopped the storm because he wanted to keep sleeping. And he got up and says, hey, winds, just stop, knock it off. Sea, chill. Stay still. I wanted to sleep. Now, let me tell you one thing. Among of all this that is going on in our lives and all this spiritual warfare that we got going on and all this crazy stuff around our lives, don't you think Jesus has the power to change everything tomorrow? Or perhaps Jesus is letting this happen so he can filter the church one more time because he's coming soon. And maybe, just maybe, we're going through this so we know who we believe in. Now, let me ask you this. Who are you following? Who's in your boat? Who's in your boat? Is it Jonah or is it Jesus? It's a good question.
And if it's Jonah, if I were you, I'd throw him out the boat and let Jesus in. Amen. Hermanos, checa quién está en el bote contigo. ¿Es Jonás o es Jesús? Si es Jonás, arregla las cosas. Aviéntalo fuera de la barca. No la avientes. Arregla las cosas. Pero si es Jesús, despiértalo. Corre a Él. Y dile, Señor, tengo miedo. Ayúdame. Pero mañana, levántate sabiendo de que Él está en control. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, Señor. Sabiendo que esta tormenta va a pasar, Señor. Sabiendo que el día de mañana vamos a estar bien. Pero ayúdanos a nuestra incredulidad, Señor, a que, Padre, esto que está pasando no lo tomemos a pensar de que esto nunca va a acabar, esto tiene que acabar. Pero, Señor, ayúdanos mientras pasamos por esta tormenta, estar 100% seguro de que tú estás con nosotros, Señor. Y yo creo que muchas pruebas nos has dado como iglesia para saber que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Padre, a correr a ti, Señor. A echar todas nuestras cargas sobre de ti, porque tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros. Y mañana que nos levantemos, ir con esa seguridad y esa certeza de que voy a regresar a mi casa. Pero si así no fuera, Señor, y tu voluntad será otra para mí, aún estando donde no me gustaría estar, voy a estar cantando como Pablo y Silas, adorándote y predicando tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que todo lo que pasa en nuestra vida pasa con un propósito. Y ese propósito es glorificar tu nombre, predicar tu evangelio y ganar a cuantos podamos a ti, Señor, para que este mundo pueda ser un mundo lleno de amor, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, y bendice, Señor, este servicio que acabamos de tener, que hagamos cambios en nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a seguir adelante. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Dios Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias una vez más por seguirnos en Facebook. Nada más el único tiempo que podemos estar en Facebook. Ya acabando esto, apaguen Facebook, ya no lo vean. Amén. Gracias, que Dios me los bendiga. Nos vemos a las 4 de la tarde. Amén. 5.